para mí es una satisfacción estar en este espacio, ¿sabéis? Porque yo valoro mucho este espacio de las conferencias, valoro mucho el espacio del Cineforum, porque yo soy una gran defensora de la formación clásica en psicoanálisis, que no del psicoanálisis clásico, evidentemente, porque para eso estamos en el Instituto de Psicoterapia Relacional. Y la formación en psicoanálisis ocupa tres grandes áreas, que son la formación teórica, el análisis personal y la supervisión de casos clínicos. Bueno, yo añadiría una cuarta, que es la de vivir la vida. O sea, sí. Yo creo que me decía un compañero, ser psicoterapeuta relacional, psicoanalítico relacional es más difícil que ser analista clásico. Y es verdad, yo creo que hay que vivir la vida y esa es una de las patas. Yo creo que tú además hiciste una conferencia, hiciste un ciclo, organizaste un ciclo con el vida y psicoanálisis. Pero bueno, eso ya corre a cuenta de cada uno. El título que nos ocupa hoy es la cuestión femenina. Es un tema, yo creo que es muy extenso, muy complejo, muy controvertido. La cuestión femenina, os he elegido esta foto porque creo que era muy difícil poner o una mujer. ¿Qué haces? Ahora veremos a lo largo de la conferencia. Yo creo que va a tener sentido esta foto que os acabo de poner. Este es un tema muy controvertido, sobre todo ahora que estamos celebrando el día, está todo muy reciente, ¿no? El Día Internacional de las Mujeres, o de la mujer, depende cada uno lo que dice. La polémica que ha surgido con esta iniciativa de algo tan importante como es la inclusión de las personas trans, la igualdad en la educación, que está todos los días en los informativos. El que es la identidad de género no se elige, que no la elijan por ti, en fin. Todo lo que tiene que ver con lo femenino y tiene que ver con la sexualidad está muy, muy del lado de las ideologías. Eso no se puede evitar desde hace muchísimo tiempo. Entonces, yo cuando pensaba en la cuestión femenina se sitúa ya en el psicoanálisis clásico desde sus orígenes. O sea, en realidad el psicoanálisis empieza por el interés que tiene Freud por las histéricas. Por la histérica, o sea, la histeria que además está relacionada con la sexualidad femenina y con la reproducción. Yo creo que todos sabéis, pero dejadme que os lo recuerde así una cosa, todos sabéis lo que defendía Freud, lo que decía Carlos, el complejo de Edipo y la sexualidad en el niño. Defendía también lo que es la masculinidad relacionada con la agresividad y la actividad versus la feminidad, dependencia y pasividad. Defendía el complejo de castración, el masoquismo femenino, el placer como algo masculino. Él decía que el clítoris era masculino y la vagina era femenina. O sea, ya entramos en materia, ¿no? O sea, ya vamos entrando en terreno bastante resbaladizo. Freud escribía en sus textos cosas como estas. La madurez sexual en la mujer supone el paso de la excitabilidad de la zona del clítoris a la vagina. Y en este cambio de las zonas erógenas y la represión de la pubertad yacen las condiciones principales para la facilidad de adquisición de la neurosis por la mujer, especialmente de la histeria. O sea, se escribía textos de este tipo, ¿no? Cuando en 1905 estamos hablando. El desarrollo, él escribía, y os digo textualmente, el desarrollo de los diques sexuales, pudor, repugnancia, compasión, etcétera, aparece en las niñas más tempranamente y encontrando una resistencia menor que en los niños. En las niñas hay mayor represión sexual y cuando surgen en ellas instintos parciales de la sexualidad, escogen con preferencia la forma pasiva. En los años infantiles no hay diferenciación sexual, tal como aparece después de la pubertad. Imaginaros textos como estos que cuando los leíamos en formación yo entendía bastante poco y es difícil entender a Freud desde este punto de vista. En 1905, cuando él estaba escribiendo los ensayos sobre la teoría sexual, él niega lo que es la seducción. No sé si algunos lo sabéis, ¿no? O sea, la teoría de la seducción dice que él había empezado el psicoanálisis hablando de que las histéricas estaban seducidas por los adultos, por los padres. Al recibir tantas presiones, él niega todo esto y convierte, digamos, a las pacientes y a las histéricas, las deja reducidas a sus fantasías, a sus fabulaciones, a su imaginación. O sea, niega la realidad. Y ese mensaje, junto con el mensaje que la biología y la anatomía es el destino, es lo que nos ha acompañado durante muchísimos años desde que se crea el psicoanálisis.
Cuando Freud escribe el texto de la feminidad, que es en el año 1932, escribe lo siguiente que quiero también transmitiros para luego ir entrando en materia. Freud defiende, él dice que reconoce que no entiende la sexualidad de la niña, que él entiende más el complejo de Edipo y entiende al niño, pero no a la niña porque todo lo de la niña es mucho más complejo. Y esa frase la oigo yo constantemente en muchos congresos de médicos, sobre todo en ginecología, cuando se habla de la sexualidad femenina, se dice, es que el ponente siempre empieza diciendo, la sexualidad femenina es muy compleja. Y a partir de ahí ya no dice mucho más, ¿no? Entonces, seguimos igual, seguimos con esta frase. Él decía, Freud defiende una fase previa preedípica en el desarrollo de la niña pequeña, lo que para él supuso una sorpresa, por lo que escribe en este texto. Todo lo relacionado con la primera vinculación materna me pareció difícil de captar en el análisis. Tal vez las analistas como Jean Lamp de Groot y Helen Deutsch, por ser del sexo femenino, pudieron captar estos hechos más fácil y claramente porque contaban con la ventaja de representar sustitutos maternos más adecuados en la situación transferencial con las pacientes sometidas a su tratamiento. Yo cuando empecé a preparar esta conferencia me acordé que tenía subrayadas estas frases de que Freud mandaba a las analistas a atender a los niños en psicoanálisis, al psicoanálisis infantil. Y dije, me parece que va a ser muy interesante que hagamos unas reflexiones acerca de qué papel juegan las mujeres y las mujeres en el mundo y las mujeres en el psicoanálisis. Os quiero hacer yo siempre me he planteado si el psicoanálisis ha estado en permanente conversación con las cosas de mujeres, ¿no? Es que es muy curioso, porque yo tengo una paciente el otro día que me llegaba diciendo, vengo a verla a usted porque me han dicho que entiende de cosas de mujeres. Y yo decía, ¿qué es eso de cosas de mujeres? Ahora entiendo que Carlos me ha dicho que hable de la cuestión femenina porque soy mujer, porque soy psicoanalista mujer, yo me voy a entender mucho mejor, me voy a entender mejor a mí misma, entiendo más mi subjetividad femenina por el hecho de ser mujer. A lo mejor una paciente que tiene dificultades para entenderse se encuentra con una terapeuta que también tiene dificultades, ¿no? Para eso el análisis personal, la verdad es que ayuda considerablemente. Pero es cierto que no podemos entender la cuestión femenina si no es con factores tan importantes como la raza, el lugar de procedencia, el territorio, la religión, los factores relacionales que influyen en la construcción de la identidad. Y cuando hablamos de esto estamos hablando del feminismo. Palabra impertinente donde las haya. O sea, cuando hablamos de feminismo todo el mundo mira para otro lado. Decimos feminismo y bueno, esto es cosa de mujeres. No quiero saber nada, no quiero entender nada. Entonces, el psicoanálisis ha estado en conversación con el feminismo. ¿Qué ha pasado? Porque cuando Freud está construyendo el psicoanálisis y defendiéndolo como una ciencia que él pone mucho empeño en que sea considerada una ciencia, están ocurriendo hechos muy importantes y muy decisivos. Por eso yo os he hecho un grupo, dos grupos, os he dividido dos grupos entre dos etapas, desde finales del siglo XVIII, las mujeres en esa época y principios del XIX hasta los años 60, y la etapa desde los años 60 hasta nuestros días, porque el feminismo es muy impertinente, es cierto. El feminismo es impertinente porque cuestiona la autoridad. Y hasta ahora el psicoanálisis lo que ha hecho, en esos años, lo que hacía el psicoanálisis era legitimar una autoridad, una jerarquía que era la masculina. Y la legitimaba en momentos muy claves, cuando imaginaros, no os asustéis. Me he ido a la Ilustración, me he ido a la Revolución Francesa, pero no os asustéis porque no lo voy a hacer muy largo. Perdón, mi abuela era de las las sufragistas, ¿ves? Cuando la época de la era de la que o sea que me llega mucho eso. Claro, antes de que Freud empiece a construir el psicoanálisis, tenemos los antecedentes del feminismo, la primera ola del feminismo, que es toda la revolución de las sufragistas. Fijaros que en el año 1789 se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero no se habla de la mujer en ese momento. En el 1791 la escritora francesa Olympia de Georges escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, y ella decía que las mujeres tienen derecho a ser llevadas al cadalso,
pero también tienen derecho a subir a una tribuna a defenderse. A ella la mataron sin pasar por la tribuna directamente, ¿no? En 1794, la escritora inglesa Mary Wollstonecraft escribe La vindicación de los derechos de las mujeres. Estudiando el feminismo, la palabra vindicación es una de las que siempre ellos tienen en sus... las expertas en feminismo utilizan mucho esta palabra de vindicación. Freud, cuando empieza a crear el psicoanálisis, está viviendo en una sociedad en la que, por una parte, se está defendiendo los ideales de la Ilustración francesa, es decir, el hombre tiene que ser libre y tiene que luchar por ser libre, y está también apareciendo el nacionalismo y los ideales alemanes de la cultura identitaria. Es decir, todo hombre tiene que pertenecer a un territorio, tiene que pertenecer a un Estado-nación. Está en un momento muy crítico, en un momento donde la lucha entre la libertad y el tener que pertenecer a un grupo concreto, incluso a los judíos con el tema de la religión, se va haciendo que a su vez el psicoanálisis vaya legitimando una cosa muy interesante que nos va a afectar en la sexualidad moderna y en la subjetividad femenina posteriormente, y es la diferencia biológica la convierte en desigualdad jerárquica, en un momento de crisis muy, muy importante. Entonces, las sufragistas en ese momento están luchando por, en el fondo lo que ellas pedían era la educación, el acceso a la educación. En Alemania en 1900 es cuando se pueden acceder por primera vez las mujeres a la universidad a estudiar medicina. O sea, que en 1900 él escribe la teoría sobre los 3 ensayos sobre la teoría sexual en 1905. O sea, que estamos en ese momento. Mientras ellas luchan por los derechos, que el derecho al voto en Estados Unidos es en 1920 y en Inglaterra en 1927, si no me equivoco. Lo estoy diciendo de memoria. Francia fue antes, no me lo sé de memoria, yo tengo que mirarlo, pero en esos años de 1902 hasta 1910 hay un estudio donde no hay mujeres psicoanalistas en la Asociación Psicoanalítica Vienesa. No hay ni una mujer psicoanalista. Es más, todas las mujeres que había eran las pacientes de Freud, al que en 1907, por ejemplo, se reúnen en la Sociedad de los Miércoles, donde solo hay médicos, en la Sociedad de los Miércoles, la famosa Sociedad de los Miércoles de Freud, y se decide si pueden entrar mujeres psicoanalistas, y dicen que no, por principios. Los motivos eran por principios, una mujer no puede entrar por principios, ¿no? Se hace una votación secreta y es cuando ya sí que en votación secreta sí que admiten a mujeres. Y la admiten a mujeres, la primera mujer es una médica, Margaret Hilferding, que entra en 1910 y que abandona muy pronto, porque ella hace un escrito sobre la maternidad diciendo, fijaros, para mí yo creo que es un momento inoportuno, entre comillas, nadie lo entiende, que la maternidad no es natural. La maternidad se va aprendiendo a través del contacto con la alimentación, con los cuidados, y no lo entiende nadie. Entonces ella abandona. Os he puesto 1905, porque si os acordáis de la película del método peligroso, en 1905 Sabina Spielrein es cuando está haciendo, lo tengo aquí apuntado, es cuando está precisamente colaborando con Jung y están haciendo prácticas y experimentos en el tema de asociaciones. O sea que sí que hay una mujer. Emma Einstein no está en el trabajo que yo he revisado, está como psicoanalista, pero no como miembro. O sea, esta figura en realidad como paciente. Es la que Freud habla de ella en Análisis terminable e interminable. Hay otras mujeres como Lou Andrea Salomé, que es la que más dura y la que más escribe sobre feminismo, y está también Hermine Hugh Helmut, que fue asesinada por su sobrino, y entonces a ella la atacaron diciendo que era porque lo había tenido como paciente y el psicoanálisis para niños era perjudicial y era muy peligroso. O sea, corrían esos mitos, ¿no? Todas las psicoanalistas de aquella época, de la primera generación, eran las que se psicoanalizaban. Sin embargo, los psicoanalistas hombres no se llegaban a someter a análisis. Ellas sí que se publicaban sus trabajos, pero es muy curioso que sus trabajos siempre se publicaban tarde
y en sitios de menos prestigio que los de los hombres, de tal manera que nunca llegaban. O sea, imaginaros un poco la sensación de una mujer de decir, yo lo que estoy escribiendo, mi voz no se oye. Pero ellas también eran conscientes de que si les decían que no entendían, no se entendía o no estaban de acuerdo con sus planteamientos, ellas aceptaban la explicación de que a lo mejor era por problemas, es algo que, Carlos, por problemas personales, inconscientes, que tenían que aceptarlo ellas. Lo veían lógico, porque cada uno pertenecemos a nuestra generación. Entonces, hay dos mujeres como son en estas, Frida Gross, que estaba en la Sociedad de los Miércoles, en las actas, pero estaba porque iba a vigilar a su marido, que era adicto al sexo y adicto al alcohol, o sea, que en realidad no era psicoanalista. Hasta 1910 no podemos decir que hubiese mujeres psicoanalistas miembros de la Asociación de Psicoanálisis de Viena. En esta época, las mujeres analistas procedían de clase acomodada y podían participar y contribuyeron al desarrollo del psicoanálisis por una razón muy sencilla, porque las pusieron a trabajar con niños y se dedicaron a trabajar en el psicoanálisis de niños. Ellas se reunían en grupos, pero en grupos informales, mientras que los hombres lo hacían en grupos formales. Y además ellas tenían que ocuparse de otras cosas aparte del trabajo, se tenían que ocupar de cuestiones propias de mujeres. Mirad lo que escribía Jung, mirad lo que decía Jung en una conferencia en 1911 en Bruselas. Dice, con niños un poco mayores se aplica, como se ha dicho, el análisis casi como con los adultos. Pero para el médico es un trago amargo, porque los niños a menudo tienen ante él demasiado respeto y miedo. Tales análisis pueden ser llevados mejor por mujeres. Yo ya he formado a algunas damas, fundamentalmente con el objetivo del tratamiento de niños. Parece que esto para las mujeres se convierte en un nuevo y muy hermoso oficio. Yo hago que mis análisis de niños sean llevados por una asistente mujer y he llegado a través de una larga experiencia a la conclusión que las mujeres deben a su empatía psicológica natural el ser mucho más adecuadas para este trabajo que los hombres. Estamos en 1911. Estas psicoanalistas, 14 psicoanalistas, las 14 psicoanalistas estaban casadas, había 14 psicoanalistas casadas de la primera generación con psicoanalistas. O sea que eso yo creo que también es un dato a tener en cuenta. Bien, cuando surge la segunda generación de analistas... Perdona, Lu Andrea Salomé no estaba casada con psicoanalista. Bueno, no, digo 14, no digo ella. Ella no está... Ella no. Lu Andrea Salomé no llegó a casarse con... Perdona, o sea, que las 14 estaban casadas con psicoanalistas. Había 14 que estaban casadas con psicoanalistas. O sea, que había una manera de trabajo común también. Claro, es un dato. Normalmente, sí. Exacto. En la segunda generación, que ya se incorporan en 1920, tenemos a Anna Freud, que se dedica también a niños, Melanie Klein, que se dedica también a niños, Marie Bonaparte, que es en realidad es la que dice Freud, y no entiendo lo que quieren las mujeres, se refiere a Marie Bonaparte, porque no sabe. Marie Bonaparte financió las primeras traducciones de Freud, financió siempre tuvo apoyo, financió cuando emigró a Inglaterra. Y Karen Horney, por ejemplo, es una de las... Nosotros como psicoanalistas en España, nosotros no recibíamos textos, de todos los que os estoy nombrando, se estudiaban en clase de formación, por ejemplo la de Karen Horney, pero eran siempre, los textos de mujeres siempre eran como, léete este capitulito, léete tal, los textos importantes eran los de los varones, ¿no? Porque eran los que llegaban, los que se cuidaban. A partir de los años 20 hay que emigrar, antes de que suban los nazis al poder, emigran. De las 33 mujeres de las 33 mujeres que emigraron a Estados Unidos, de las 33 mujeres, 26 emigraron a Estados Unidos, 26. Claro, llegan a Estados Unidos en un momento donde el psicoanálisis está en boga y pueden ocupar puestos de dirección, son las únicas formadoras, incluso emigran. Americanas que habían llegado a Viena tienen que volver a su país. Digamos que las únicas que tienen
formación para formar son ellas. Lo que pasa es que se encuentran con dificultades porque se exige, en Estados Unidos se exige que sean médicos y esa polémica la seguimos teniendo. O sea, lo de médicos, no médicos, en FEAP, donde estoy ahora, como bien dice Carlos, muy activa, sigue todavía seguimos coleando con el tema de médicos, no médicos, quién puede ser psicoanalista en ese sentido. Por ejemplo, el hecho de que sean mujeres no significa que defiendan, que puedan criticar la teoría freudiana. Por ejemplo, Anna Freud o Helen Deutsch defendían la teoría de Freud, defendían la teoría pulsional y el complejo de Edipo. O sea que la subjetividad femenina en una mujer no significa, puesta en una mujer, porque esto evidentemente ya no es así, no nos garantiza que podamos entender mejor lo que significa patriarcal, lo que significa la diferencia de la desigualdad. En los años 50, a partir de los años 50, es cuando las afiliadas de las asociaciones americanas empiezan a bajar, porque pierde mucho prestigio el psicoanálisis. ¿Por qué pierde prestigio? Porque en los años 50, Master y Johnson están haciendo investigaciones en un entorno del universitario, de un hospital universitario, están investigando sobre la respuesta sexual humana. Se están publicando los informes Kinsey sobre comportamiento sexual, tanto en hombres como en mujeres. Se está publicando la terapia sexual de Kaplan. El psicoanálisis empieza a perder fuerza porque empieza a estar fuera de las corrientes nuevas que van viniendo. ¿Qué ocurre? Que bajan el número de mujeres, pero a partir de hace como 30 años así vuelve a aumentar, y de hecho aumenta más el número de mujeres. Hay más mujeres ahora, no sé si más porque no he hecho el estudio, pero sí que hay un número considerable de mujeres en el psicoanálisis. En los años 50 en Estados Unidos se vivía una época de bonanza, pero sin embargo las mujeres a nivel, se vivía bonanza, pero a nivel íntimo, a nivel privado, a nivel de casa, seguían utilizándose las 4Ks alemanas, que a mí me gusta mucho lo de las 4Ks alemanas, lo de la cocina, la iglesia y los niños, ¿no? En España la casa, la calceta y la cocina. O sea, en los años 50, si veis la serie esta de Master y Johnson, la de Master of Sex, os podéis hacer una idea de la desigualdad entre hombres y mujeres, y es impresionante. Está muy bien, muy bien desarrollada. A mí me impresionó porque cuando se considera que la segunda ola de feminismo empieza con el libro del segundo sexo de Simone de Beauvoir, y cuentan, en esto lo cuenta Nuria Varela, que ha hablado mucho sobre feminismo, dice que es el libro que hizo feminista a la misma Simone de Beauvoir, a la mismísima Simone de Beauvoir. ¿Por qué? Porque ella, cuando escribe, esto no es un libro reivindicativo, y yo creo que eso es interesante saberlo. Ella, cuando se pone a hablar, tiene 41 años, se pone a hablar con otras mujeres de esa edad, y le llama la atención que las mujeres le dicen que tienen un sentimiento de ser como seres relativos. Y ella dice, ¿por qué tienen tantas dificultades las mujeres? Yo no tengo dificultades. Entonces le dice Sartre, bueno, pero tú no has sido educada como un hombre. A lo mejor tú también tienes dificultades, pero ella no era consciente de eso. Entonces empieza a replantear el libro y sale el segundo sexo, que al ser traducido al inglés, bueno, es leído por todas las nietas e hijas de sufragistas, claro, porque es el libro que realmente nos llega a todos. Yo me acuerdo de ese libro, creo que en la facultad lo leíamos todo el mundo. O sea, a veces no entendíamos mucho, pero en esa época el feminismo está, como ya se ha conseguido el voto, el feminismo no está bien considerado. Es algo que está la historia más buscando derechos de igualdad, pero no está estructurado el feminismo como tal. En España, por ejemplo, fijaros que hasta cuando muere Franco, 15 días después de morir Franco, se reúnen las primeras feministas en España, 15 días, y se organizan enseguida, en 2 semanas se están organizando. Pero en los años 50, a partir de los 50, mientras Estados Unidos está en plena bonanza, Europa se está, está saliendo de la guerra como puede,
y en España estamos metidos en una dictadura gris, oscura, aislada, donde no tenemos ningún tipo de información. Vamos, el segundo sexo yo empecé a leerlo en los años 70 largos, o sea, cuando llegué a la facultad. Cuando hacemos un repaso sobre la subjetividad y el psicoanálisis a partir de los años 50, me encuentro con dos grupos, grandes grupos. Yo lo he dividido en tres. Me encuentro con tres grupos en el sentido que el primer grupo es los que defienden la teoría freudiana y no permiten ningún tipo de revisión, es decir, todo lo que no está de acuerdo con todo lo que Freud planteó desde el principio no es psicoanálisis. Nos da igual lo que sea, porque bien son culturalistas, que eso influyó mucho en la formación nuestra, porque, por ejemplo, los culturalistas como Erich Fromm, que a vosotros ya lo estáis estudiando en los cursos de formación, o por ejemplo Horney misma o Sullivan, no se estudiaba en los cursos de formación porque eso no era psicoanálisis. O sea que era otra cosa. Son los culturalistas. Eran los culturalistas, eso es otra cosa. Entonces, en el otro grupo que me encuentro es los que rechazan de plano todo lo que sea psicoanálisis, da igual las revisiones, y todo lo convierten en una explicación culturalista y en una explicación feminista. O sea, a nosotros como psicoanalistas eso no nos interesa. Y el otro grupo con el que me encuentro es el grupo del psicoanálisis relacional, que es el grupo con el que yo me identifico, evidentemente. En este grupo, claro, muchas veces a nosotros nos han tachado de ingenuos a los relacionales. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que todo lo basamos en la sociedad y en la cultura, y no es cierto. O sea, lo relacional lo que hace es una revisión de cómo entendemos el origen de lo psíquico. Y en la subjetividad lo que no se acepta es la teoría pulsional, no se acepta el complejo de Edipo tal como lo plantea Freud, y sí que se aceptan otra serie de conceptos que me parece que se aceptan muchos más, pero en lo que nos toca a nosotros ahora mismo es la perspectiva de género y la perspectiva y la inclusión de conceptos como agencia, seducción e intimidad. Yo creo que todos esos conceptos son los que a nosotros, como psicoanalistas, nos pueden ayudar a entender la subjetividad femenina. A esto han contribuido de alguna manera, desde, me faltará gente, ¿eh? Yo he hecho, digamos que nadie es objetivo, yo he hecho un poco una selección teniendo en cuenta lo que yo también he podido ir estudiando. Entonces, Adrienne Rich, Nancy Chodorov, Estelle Parsons, Jessica Benjamin, Judith Butler, Virginia Goldner, Muriel Dimmel, que además murió hace poco, sí. hace un año. Sí, menos. No, hace un año. Hicimos un homenaje en Roma. Y Dio Gleisman. Son las que han contribuido a que el feminismo entre en el psicoanálisis. Digamos que no solamente sea una lectura ideológica, política, porque el feminismo no deja de ser una lectura necesariamente política, es cierto. Y nosotros como psicoanalistas necesitamos entender de alguna manera esa persona que tenemos como paciente en nuestra consulta, ¿no? Entonces nos encontramos con que la perspectiva de género es imposible trabajar sin esa perspectiva de género. Bueno, y si trabajamos la subjetividad menos. ¿Por qué? Porque el género nos va a dar, antes se pensaba que el género era, en los años 50 lo introduce Robert Stoller, y lo que introduce, desde que se introduce hasta ahora, también se está investigando todo lo que es, cómo se va formando el género. El género es invisible. Yo como mujer muchas veces no me doy cuenta de que soy mujer y hago las cosas que están de acuerdo a la normativa de mi sociedad. ¿Cómo me identifico con la autoridad en el lugar en el que vivo? Seguramente ni me doy cuenta. Yo no me doy cuenta de trabajo, vivo, me relaciono. Y el género, la perspectiva de género nos ayuda a entender esas relaciones de poder entre hombre y mujer, o entre una persona y otra persona. Ya no podemos decir en una relación sexual entre hombre y mujer, tendremos que decir entre una persona y otra persona, ¿no? El género se da en un juego de identificaciones y contraidentificaciones en el que se producen identidades de género cruzadas, es decir, con múltiples estados del ser.
antecede a la sexualidad y a la simbolización y incorpora el concepto de agencia. El concepto de agencia es muy complejo de estudiar, esto yo creo que requiere todo un seminario, pero yo lo entiendo, un poco os quiero transmitir el mensaje que la agencia es como la capacidad de poder incorporar en una misma persona tanto los aspectos femeninos como masculinos. O sea, la agencia es poder tener la capacidad activa de construir algo con lo que me han dado. Es decir, desde el psicoanálisis relacional no solamente es culpar al paciente qué te han hecho o qué te han dejado de hacer, o que el paciente diga, es que no puedo dejar de pensar en lo que me han hecho cuando era pequeño. No. ¿Y qué haces tú con lo que te han hecho? Creo que eso me parece que es esa capacidad y esa forma de verlo nos va a ayudar más a entender, por ejemplo, a una mujer o a un hombre cuando habla desde su propia subjetividad de que lo diferencia de otro. El que ellos pueden ser activos, y cuando tú se lo transmites a un paciente es que tú también tienes capacidad de cambiar. A veces se quedan sorprendidos. Dicen, yo estoy traumatizado por esto y estoy enganchado en esto. Yo tengo capacidad de cambiar, yo tengo capacidad de poder ser quien yo quiero ser, ¿no? En el género es necesario estudiarlo porque nos abre mucha luz a un momento actual muy interesante, que es precisamente el dejar atrás ese género binario, ese género patriarcal, y mirar hacia la teoría queer que hablan en Estados Unidos, ¿no? Es esa teoría donde lo que se intenta es que toda persona que no esté de acuerdo con su condición, no esté a gusto en la condición sexual, se pueda encontrar las maneras de estar en el mundo, de dejar de estar en el lado de lo morboso, dejadme que os diga la palabra, o sea, dejar de estar en el lado del lado oscuro, ¿no? En el lado de las sombras. Decían las feministas, comentan las feministas que venimos de la Ilustración y del siglo de las luces, pero para las mujeres también fue el siglo de las sombras, y es verdad que venimos de una Ilustración bastante oscura para nosotras. Entonces, mirar desde la teoría queer, mirar desde lo transgénero, nos encontramos que tenemos pacientes que pueden ser mujer, que pueden ser hombre, que puede ser transexual, que puede ser intersexual, que puede ser lo que la persona quiera. Qué difícil es trabajar con esto, ¿no? Yo creo que eso es complicado, porque el lenguaje ya nos determina. Yo soy mujer, yo soy hombre. ¿Qué aspecto tienes? Tú, pues sí, que según tu aspecto ya eres una cosa o eres otra, ¿no? Pero escuchar a alguien que a lo mejor tiene aspecto de hombre, decir yo me siento mujer, yo soy mujer, es impactante, es bastante impactante. Entonces, para ir terminando, porque yo quiero que luego, si queréis, pasemos a discusión, creo que el género es importante, y sobre todo en psicoanálisis, porque el inconsciente colectivo sigue siendo patriarcal. Entonces, a pesar de las revisiones, a pesar de las investigaciones, a pesar de que estamos en un ambiente como el relacional, donde el estudio de género está en primer lugar, no entendemos un trabajo sin eso, seguimos teniendo dificultades para escuchar al paciente, porque nosotros también formamos parte de la sociedad. Por eso os decía que un psicoanalista relacional es más difícil trabajar que uno clásico, ¿no? Un clásico es una pantalla que me contaba una paciente, dice, yo tenía un psicoanalista que me hacía cosas muy raras, porque yo cuando salía en el ascensor y él bajaba por la escalera, entonces yo abría la puerta del ascensor y lo veía él, y él se daba la vuelta y se subía para no encontrarse conmigo. Era psicoanalista clásico, donde todo tiene que ser dentro de un muy neutral, muy... Eso, claro, esto ya es impensable ahora en nuestra época, ¿no? No lo podemos entender, yo no lo puedo entender. Por otra parte, nos encontramos un punto que yo me encuentro bastante, es que en psicoanálisis no se presta atención al cuerpo. Y si no se presta atención al cuerpo, difícilmente vamos a poder entender a nuestros pacientes. ¿Por qué no se presta atención al cuerpo? Yo creo que aquí entran los conceptos de intimidad y los conceptos de seducción. Cuando
Freud reniega de la teoría de la seducción, lo hace porque se siente presionado pensando que le van a atacar diciendo que él echa la culpa. Todos los padres están seduciendo a sus hijos, ¿no? a sus hijas. Pero es que además en aquella época no estaban las reglas del psicoanálisis establecidas y había mucho miedo y por lo visto bastante fundado a seducir, ser seducido dentro de las sesiones. Entonces se quita esa palabra y esa palabra sigue siendo maldita en psicoanálisis, con lo cual una manera de escuchar es utilizar lo clásico, el psicoanálisis es la cura por la palabra. Entonces parece que la palabra sale de la boca, pero negamos el cuerpo y hacemos una escucha defensiva, donde no me tengo que confrontar con mi propio cuerpo. No prestamos atención, por ejemplo, a todo lo que es el estudio del sexo hormonal, el sexo cromosómico, como si eso no fuera con nosotros. Eso es médico, no nos interesa, y yo creo que también lo tenemos que tener en cuenta. Y decía Muriel Dimen, yo estoy de acuerdo con ella, porque en el congreso que hicimos aquí internacional en el 2011, yo hice una exposición sobre la agresividad en el deseo sexual. Agresividad, que es palabra bastante maldita también. Y Muriel Dimen decía, tienes que investigar más sobre la agresividad, porque los psicoanalistas no sabemos hablar de sexo con nuestros pacientes. Nos da mucho miedo hablar con ellos, hablar del cuerpo, hablar de sexo. Es verdad que tenemos un lenguaje para los sentimientos, pero no tenemos un lenguaje para expresar el placer, para expresar el sexo. Y eso lo traducimos y esto nos perjudica a la hora de entender la subjetividad masculina y femenina, entendidas las dos. Por último, yo pienso que psicoanálisis y feminismo unidos son dos disciplinas que pueden estar en permanente conversación, que cada una se puede alimentar de la otra, pero las dos juntas nos asustan mucho porque nos trastocan mucho nuestras estructuras, nuestros prejuicios, nuestros temores. Y por eso quiero terminar con un libro que me parece muy bonito, escrito por Jan Morris, que en realidad era James Morris, que lo escribió en el año 1973 y dice así: en mi opinión, el género no tiene nada de físico, sino que es completamente etéreo. Es el alma, tal vez la luz y la sombra, una música interior, un saltito al andar o un intercambio de miradas. En definitiva, tiene más de vida y amor que cualquier combinación de genitales, ovarios y hormonas. Es la esencia de uno mismo, la psique, el fragmento de una unidad. Y estoy totalmente de acuerdo con este escrito. Pero como psicoanalistas tenemos que tener en cuenta también ese cuerpo. El cuerpo nos va a dar muchísima información y nos va a ayudar a entender mucho lo que es la subjetividad. Porque el género lo que nos hace es integrar cuerpo, mente, lo social y lo relacional. Si nosotros como psicoanalistas nos quedamos solo en lo que es la mente, lo relacional, pero negamos la existencia de un cuerpo, estamos también poniéndonos de un lado solamente. Hay que dejar de tener miedo en ese aspecto. Y con esto yo creo que voy a terminar la exposición y abrimos un debate si queréis. ¿Qué os parece? Como siempre voy a empezar con un par de puntualizaciones nada más para... pues siempre se produce esa dificultad en ser el primero que habla, el primero que pregunta. Bueno, pues ya os lo dejo resuelto. Yo digo un par de chorraditas, con lo cual ya entramos no digas chorradas. La cuestión de la seducción. Este es agencia, has dicho agencia, seducción, intimidad, que me parece una muy buena temporización o muy buena escala de tres escalones que yo creo que son el fundamento de un buen análisis de lo que es la relación interpersonal. En cuanto a la seducción, yo ahí tengo la quisicosa, es decir, seducción, no abuso. Es decir, Freud abandonó la teoría de la seducción, pero cuando la defendían no decía que la neurosis histérica se produjera porque el niño o niña había sido abusado, sino porque había sido seducido. Cosa que también entiendo la razón, es decir, de alguna forma lo que problematiza, eso lo hemos visto muy a menudo, lo que problematiza al chaval,
chica que sufre malos tratos, en este caso es el poder sentir algún tipo de satisfacción como algo negativo, es decir, el experimentar un placer prohibido, rechazado, inaceptable. Pero yo no me siento muy a gusto con la idea de Freud, con el término de Freud. A pesar de todo, yo creo que convendría, que creo que está muy bien la utilización actual de abuso. De abuso en cuanto a seducción. No, es decir, en lugar de hablar de que el adulto seduce al niño, el adulto yo estoy de acuerdo contigo. Puede seducir o no seducir, pero lo que hace es abusar. Exacto. Yo estoy de acuerdo contigo, luego te lo digo por qué. Sí. Vale. Entonces, la relación, desde luego, ahí está muy claro con el trauma y con la influencia ambiental, que tan importante es desde nuestra perspectiva. Luego, una cosa que me ha llamado la atención, bueno, esto es más una anécdota, pero las dos de las primeras mujeres, y además que hacen una aportación no secundaria ni baladí al psicoanálisis, son rusas. Tanto Sabina Spielrein como Lou Andrea Salomé eran las jóvenes rusas. Yo no sé qué circunstancia influiría en eso. Y luego el famoso debate, que yo no sé si es el momento, yo lo apunto, que sería el del lenguaje no sexista. A mí ese es un tema que me tiene... bueno, no sé. No sé, pero vamos. Con esto, si quieres lo del lenguaje no sexista, déjalo, lo dejamos ahí. Y más la cuestión de seducción, abuso, yo creo que podríamos empezar por ahí. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que la seducción es una palabra maldita, que cuando se dice... O sea, seducir a alguien siempre se piensa en un adulto y un niño. En un adulto que abusa, que seduce de mala manera a un niño. Y yo creo que esa es precisamente la connotación negativa que estamos heredando desde entonces. Lo que tenemos que decir es un adulto está abusando de un niño, aunque sea de palabra o de gestos, y luego pasa a la acción. Seducir tiene que ser, en realidad seducir es una palabra, puede ser una palabra positiva. Seducir, creo que hay que seducir no solamente para conseguir, hay que seducir para conseguir cualquier cosa en la vida, no es seducir de malas maneras, ¿no? Porque por ejemplo, una persona que está muy enferma no seduce, no te atrae, no conecta con la mirada. Seducir significa mirar a otra persona, saber qué quiere esa persona y también poder transmitirle lo que quieres, mientras que una persona muy enferma es una persona que nunca conectará visualmente, estará más retraída, estará mucho más... no seducirá, la verdad. Por eso entiendo que la terminología es importante, ¿eh? Cuando seduces hay una intención de engañar o de no sé cómo, pero no es negativa. Yo seduzco porque sí, o sea, seduzco por algo, quiero algo y hay un engaño, hay una mentira en la seducción. Pienso, o sea, que no es algo baladí, o sea... La seducción, entiendo lo que estás diciendo, pero por eso digo que es una palabra que es negativa, maldita. Es maldita en la sociedad y sí, es una palabra maldita en sociedad y maldita en el psicoanálisis. Es una palabra que si os fijáis, mira, me estoy acordando de el libro de Lolita. Lolita siempre se ha pensado que es una niña que seduce, no es una niña de 14 años, es una niña, es un libro de abuso. O sea, si haces una segunda lectura del libro de Lolita, hay una seducción por parte de un adulto, que en el fondo lo que está haciendo ese adulto es abusar de una niña de 14 años. Pero la lectura que hemos hecho todos desde el principio es, la niña qué libre es, que seduce al adulto. O sea, es mentira, es un abuso total. Lo que pasa es que cuando pensamos, por eso es maldita, porque pensamos en seducir cuando un adulto quiere engañar a un niño. Por ejemplo, está todo ahora, por ejemplo, el tema de la pedofilia, todo el tema, un niño de 14 años, si es seducido, él no es el culpable, pero se le hace creer que él es el culpable. De todas formas, como psicoanalistas, yo creo que no podemos tener tanto miedo a la seducción. Tenemos que intentar ir separando esas palabras malditas, esos términos malditos, para que nos permita trabajar con más libertad. Por lo menos esa es mi propuesta de hoy, una de mis propuestas, uno de mis mensajes.
¿Ya? Sí, dime. No, que simplemente te quería preguntar, que si no, que yo creo que es una seducción también sana. Claro. Y bonita. Claro. Claro. Es más, es que una persona, yo estoy pensando en lo que es la clínica, ¿no? Una persona muy enferma, la seducción implica risa, la seducción implica ironía, implica capacidad de atracción, atraer algo hacia ti mismo y además convertir ese algo en algo que tú quieres, pero no a través de la perversión, sino a través de la conexión. O sea, tú puedes, para conectar con alguien, desde que nace el bebé y la madre se seducen mutuamente. O sea, no hay nada mejor imagen de la seducción, la Planche lo explica así, la mejor imagen de la seducción es el niño y su madre mirándose. Es una representación clarísima. Yo entiendo esa seducción, la seducción benigna, que lo llama la Planche, ¿no? La seducción benigna, que es lo que decías tú de una seducción buena, ¿no? Para separarla de la maldición de la otra palabra. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado Sí. mío, alma mía. Lolita, la punta de la lengua emprende un viaje de 3 Sí, pasos es un para libro dar abajo, espectacular. hasta apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Pues hay un libro ahora que ha sacado Lola López Mondejar, se llama, una colega nuestra, precisamente es cada noche, y hace escribe sobre el libro de Lolita y precisamente habla de los abusos de Lolita y lo argumenta muy bien, ¿eh? Es un libro recomendable. Es una novela que nos lleva al límite de la comprensión del abusador, psicópata, es decir, narra, si no lo habéis leído os lo recomiendo, describe hasta el límite, incluso un poco más allá, cómo se puede justificar el abuso. Es decir, cómo se puede utilizar toda la lógica del mundo y toda la posible argumentación para justificar el abuso. Pero si os fijáis, el título de la conferencia era la cuestión femenina y hemos acabado hablando de seducción y abuso. Porque sí, es verdad que la posición de la mujer siempre ha sido una posición de dependencia, una posición de la parte más débil que puede ser seducida, como si fuera una niña pequeña, ¿no? Simone de Beauvoir en su libro del segundo sexo dice, es que la mujer es la otra. Para nosotros como psicoanalistas es muy interesante, es la otra, pero no con reciprocidad, porque el otro no es el hombre. O sea, si hay una otra es porque hay un otro. No, ella dice, en eso es muy clarividente, dice, lo que hay es otro que es el centro del mundo, y es el que decide, es el que seduce, es el que hace y es el que elige, mientras que la otra es una persona pasiva y dependiente. Y si os fijáis, acabamos hablando de mujeres y acabamos hablando de niños, de mujer, niña, subjetividad femenina, mujer, niña, es como el discurso que sigue de manera colectiva, de manera inconsciente casi, ¿no? No, te quería preguntar, ¿tú crees que el psicoterapeuta femenino y el masculino trabajan igual, o desde el punto de vista del psicoanálisis? ¿Sería igual un psicoanálisis hecho por una mujer o un psicoanálisis hecho por un hombre? Pues mira, yo siempre he tenido esas dudas, siempre. Porque creo que si relacionamos psicoanálisis con protección, con maternidad, con el rol maternal, entonces sería diferente. Pero si realmente relacionamos psicoanálisis con atender a otra persona distinta a mí como psicoterapeuta, yo creo que puede ser lo mismo. O sea, la diferencia está en qué concepto tengamos nosotros de qué es lo que estamos haciendo. Si yo trabajo en un encuadre donde la otra persona que tengo delante es un adulto, cuidado, estoy hablando de adultos, un adulto que a su vez que yo voy a trabajar con él cosas reales y cosas de la fantasía. Entonces, ese adulto puede ser un hombre, yo puedo ser una mujer, da lo mismo. Yo me he sentido igual de cómoda, pero es verdad que hay muchas pacientes que vienen a verme porque yo, os lo decía antes, porque yo entiendo de cosas de mujeres, que todavía estoy intentando entender qué es eso, ¿no? Pero es verdad que hay mujeres que te dicen, no, yo un hombre no me va a entender. Eso es cierto. Y a mí me gustaría decir que si estamos de acuerdo en que el género no es una cuestión anatómica,
cualquier persona puede desempeñar los diferentes géneros. Ya cada vez está más claro que son más de dos. Yo, de hecho, no sé qué opináis. Me identifico muchas veces haciendo un papel de padre, otras veces haciendo más un papel materno y otras veces, pues no sé, ni fu ni fa. Yo muchas veces me identifico con un papel de padre y a veces me he sorprendido diciendo que bien se me da el papel de padre. Yo misma me sorprendo, digo, no será mal, porque en el fondo nosotros como mujeres también nos identificamos con las imágenes masculinas que tenemos a nuestro alrededor. Como hijas puede ser con el padre, pero como psicoanalistas hemos tenido el supervisor, el analista, que ha podido ser todo hombres además, pero aunque haya sido hombre y haya sido mujer, yo me sorprendo haciendo ese papel, me sorprendía. Ahora ya más o menos con mi edad no me sorprendo tanto. Me sorprendía. ¿Qué piensan los hombres de la subjetividad femenina? Estaba también entonces esto del papel de padre, papel de madre, si eso también va a tener que tener un giro, ¿no? O en esto que hablamos, ¿no? De los roles. Si de la misma manera también va a ir evolucionando a la hora de hablar papel de madre, papel de padre. Parece que sabemos de lo que hablamos, pero... No, claro, va evolucionando. Yo creo que va evolucionando. ¿Te refieres a cuál es el rol de padre? ¿Qué es lo que hace un padre, no? Igual que qué es lo que hace una madre, qué es lo que hace una mujer, qué es lo que hace un... ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí, yo creo que va evolucionando. Tiene que ir evolucionando. Igual que se hablaba de un feminismo y se habla de muchos feminismos. El ecofeminismo, el feminismo árabe, el feminismo gay. En psicoanálisis antes se hablaba de la figura paterna, ahora se habla de no hay una jerarquía paterna, sino hay digamos un sistema democrático, ¿no? Entonces claro que irá evolucionando. El tema es lo que no sabemos es hacia dónde, ¿no? Luego también es verdad que en los estudios de la infancia temprana se hace mucho hincapié en el papel de la madre respecto al bebé. No sé, esto también como... ¿A qué te refieres? Del papel principal, ¿no? Digamos una relación Cuidador primario, ¿no? El cuidado, el apego primario, sí. Y si esto puede tener también a veces ciertos tintes sexistas o realmente es así, no sé. A veces también me lo pregunto. Yo creo que tiene, yo me atrevo a decir que tiene tintes sexistas. Es decir, hay mujeres que tienen un bebé y una madre y está muy bien que lo cuide el padre y ella que necesita salir, y hay madres que necesitan estar pegadas a su bebé durante más meses. Yo creo que eso es sexista. Digo creo porque no te puedo argumentar con autores, pero yo me atrevería a decir que sí. Lo que decía la primera psicoanalista que entró en la asociación psicoanalítica vienesa y abandonó precisamente por eso, porque la maternidad no es natural, la maternidad se aprende con el cuidado y con la comida. Yo creo que sí, no podemos pensar lo contrario. Y de hecho ahora los hombres están mucho más implicados en desarrollar esa parte femenina para el cuidado de los bebés, para el cuidado del bebé. Sí, están por lo menos más dispuestos. Perdón, como bien me explicaron otro día, eso de ayudar. No, ayudar no está bien dicho, porque se supone que entonces la tarea es femenina y el hombre ayuda. Se integran, están más... Es casi de la familia de mi marido me pega lo normal, ¿no? Sí, eso es un libro escrito por uno de los que más ha defendido la violencia de género. Mi marido me pega lo normal. Yo tengo el libro. Con esto del vínculo primario de la madre como el vínculo más importante, me ha venido a la mente de que no sé si es algo sexista o no. El problema es que a lo mejor reconocer que el principal vínculo es la madre no es malo siempre y cuando esa diferencia con el hombre no implique una posición de inferioridad de la mujer.
Yo creo que los hombres y las mujeres somos diferentes. O sea, es así. Afortunadamente. Afortunadamente, y gracias a Dios, y creo que cada uno puede coger roles femeninos y masculinos e integrarlos, pero el problema es cuando esos diferentes los utilizamos para dominar al otro, o para ejercer un poder, o para dejar un lugar de inferioridad. Entonces yo creo que reconocer las diferencias es bueno, pero si utilizamos para organizar la sociedad, las relaciones de esa manera, es cuando ya entramos sí, entramos en la economía, entramos en la ideología, claro, sobre todo entramos en la economía. Claro, entonces si realmente hay algo biológico, no lo sé, pero si hay algo biológico que diga que la madre tiene ese papel primordial con el bebé, no es malo siempre y cuando eso no se utilice para que la mujer no pueda desarrollarse a nivel laboral, que la mujer quede en casa, que la mujer con respecto al hombre esté en inferioridad. Entonces yo creo que eso no nos tiene que molestar esas diferencias, pero hay que tener ojo para que eso no se convierta en un lugar de... En diferencias simbólicas, ¿no? y reales, ¿no? Claro. De jerarquía. Tú estás hablando... Así. Y eso me viene un poco a la cabeza que yo, hablando con con amigos, que no son psicólogos ni psicoanalistas ni nada, pero claro, a mí el tema del feminismo y el psicoanálisis me gusta mucho, y defendía un poco esta parte y yo decían, me vino un poco a la cabeza de, bueno, y el papel del hombre a lo mejor también podría ser muy tiránico en esta sociedad, ¿no? Para él mismo. Y claro, me viene a la mente la complementariedad de Benjamin, de que al final, aunque la mujer esté en un lugar de pasividad y el hombre en un lugar de actividad o de autoafirmación, creo que también te deja en un lugar muy rígido en el que no puede haber una posibilidad de algo distinto, ¿no? Y al final se convierte en una especie de otro con mayúsculas para todos. Tú tienes que ser hombre, tienes que ser alguien que tiene que triunfar, que tiene que autoafirmarse, si no, no eres nadie. Sin embargo, una mujer tiene que estar en un lugar de pasividad, no puede sacar los pies del tiesto, porque si no, ese lugar se queda descolgada. Entonces al final se convierte en una sumisión para todos. Es que en eso, ¿cómo te llamas? Arturo, que lo que estás diciendo es cierto. O sea, yo creo que el problema es que cuando se habla de subjetividad femenina se piensa solo en mujeres, y entonces ¿dónde están los hombres? Por eso en los actos de feminismo y tal se empiezan a poner la fila cero, donde vengan los hombres también, porque subjetividad femenina implica también subjetividad masculina. La mujer tiene una parte masculina que la desarrolla perfectamente, la puede desarrollar, claro. y el hombre tiene una parte femenina que es la que también tiene que desarrollar. Y luego esas es masculino y femenino, a ver qué hacemos con esa combinación. El problema, por ejemplo, es pensar que lo pasivo es negativo. Claro. Porque es negativo. O que solamente lo pasivo lo tiene la mujer. Tema es ese. Al final pienso ahora mismo en el contenido continente de Bion, al final el continente es el que da forma. Claro. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en el tratamiento, por ejemplo, del vaginismo. Las mujeres se consideran que hasta ellas tienen que entender que son tan activas como un hombre, porque ellas piensan que el hombre es el activo, el hombre es el agresor, el hombre es el que hace daño, entre comillas, ¿no? Mientras que ellas no se dan cuenta de que ellas están siendo activas, pero de forma agresiva, de forma perjudicándose ellas. Ellas tienen que ser también activas, ellas son tan activas como un hombre, ¿no? Es como el paradigma donde más se ve eso en los trastornos de sexualidad. Es increíble. Por eso lo del tema activo, pasivo, agresividad, a mí me interesa mucho en las relaciones íntimas. Y se ve en psicopatología también. Se ve mucho. Siempre lo he pensado de que los límites de la mujer, lo necesita el hombre, el apego evitativo es el hombre, el apego ambivalente es la mujer, y al final parece que incluso los apegos y los psicopatología puede estar atravesado por el género desde pequeñitos, ¿no? Sí, totalmente. De acuerdo contigo. Un poco al hilo de lo que decías, y que creo que me ha encantado la conferencia, pero me ha gustado mucho también la parte de incluir lo que tiene que ver con la sociedad, ¿no? En eso que estamos diciendo del cuidador o la cuidadora principal, la madre, yo creo que la sociedad implica que cuando una mujer da luz es ella quien se coge la baja de 4 o 5 meses, con lo cual inevitablemente el apego, más allá de la biología, es que estamos en un mundo donde esto es así, en España por lo menos, ¿no? Me viene a la cabeza el caso de un matrimonio sueco. No es representativo porque es un caso, ¿no? Pero bueno, en Suecia se puede elegir el permiso de maternidad-paternidad y lo acoge, ¿no? Entonces tienen un año. En España también ya, ¿eh? Pero al 50%, o sea, quiero decir, el 100%. Sí. Pero es muy cortito. No, para el hombre es más corto. A la mujer se le obliga un tiempo. Vale, cuestiones físicas, en Suecia pueden elegir un mínimo para cogerlo y luego se lo puede coger el hombre, ¿eh? En Suecia, este caso que yo estoy pensando, son 2 niños, donde el primer embarazo, por así decirlo, fue la mujer quien cogió la baja de un año, una baja
no podemos perder de vista, más allá de todo lo que estamos diciendo, ¿no? A nivel interno, cómo, o sea, el mundo en el que vivimos, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, ¿no? Por eso yo creo que los psicoanalistas podemos aportar mucho al feminismo en el sentido de poder estudiar esos primeros apegos independientemente de mujer u hombre, ¿no? Por eso la discusión a mí me parece muy interesante, porque ellos, una cosa es toda la normativa, toda la economía, la legislación, y otra cosa es realmente que los apegos son completamente diferentes. En la posguerra en España los niños eran educados por las abuelas, o por los abuelos, abuelas. Y las abuelas se convertían en las madres, ¿no? Daba igual, o sea, quién es el que educa da lo mismo, o quién es el que da de comer, digamos, ¿no? O sea, que creo que es una cuestión un poco utópica, pero estaba escuchando y decía, en realidad nos hemos puesto a discutir, a hablar de feminismo y hemos acabado en la comparación feminismo mujer-hombre. Entonces pensaba, ¿no? La utopía o quizás el deseo sería poder llegar a un momento en el que no tengamos que hablar de feminidad y tengamos que sacar el papel de hombre-mujer, porque entonces, o sea, no creo que la comparativa cuando hablemos de masculinidad, de hombre, se hable tanto de la mujer y del papel, o sea, y del juego comparativo. Es que aquí hemos sacado el tema de la cuestión de la feminidad y del feminismo, y entonces aparece la lucha de poderes casi automática en cualquier ambiente, o sea, es decir, en el cuidado primario, en la sociedad, en el trabajo, es decir, entonces que lo traemos automáticamente, yo creo que cada una a nuestras cabezas, o sea, que no se puede hablar de feminismo, es cierto que no se puede hablar de feminismo sin cultura, sin el lugar en el que vivimos, sin a nivel político cómo están las cosas, pero es verdad que, o sea, hablamos de feminismo y de feminidad y aparece casi como un poco lo que nos dejan, ¿no? De, bueno, la mujer con el hombre, bueno, no sé, Ahí están los prejuicios, ahí está lo que digo yo, que el inconsciente sigue siendo colectivo, sigue siendo patriarcal. Sigue siendo, o sea, por mucha teoría que tengamos, caemos sin darnos cuenta, en el lenguaje nos traiciona. El lenguaje traiciona. Ese feminismo está hablando de la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces yo creo que como que al final no podemos hacer esa distinción. Si estamos hablando de mujeres, creo que también implica, o sea, estamos hablando de hombres al final. Entonces yo creo que por eso ha salido el tema. Sí, porque el feminismo ahora ya va incluyendo al hombre, ¿eh? Claro, o sea, claro. Antes ya no es un feminismo exclusivo, al contrario, es inclusivo. Claro, y por ejemplo, con todo el Día de la Mujer Trabajadora, la introducción de la mujer, todo, o sea, al final lo que se está pidiendo es que a nivel de derechos los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos. Entonces a mí me parece que es completamente interesante que en eso participe tanto el hombre como la mujer, que no marquemos esta distancia. Entonces creo que al final aquí es lo mismo, o sea, si estamos hablando de mujeres también vamos a hablar de hombres, porque al final todo está relacionado, ¿sabes? Que creo que no hay que marcar esa distinción. Y luego con lo de el cuidador principal, todo esto, al final el instinto maternal, que todo lleva una connotación también de cara a la mujer, es verdad que también ocurre que ha habido, como ha apuntado el compañero, que ha habido hombres que han querido ocupar ese lugar y a veces pues tampoco lo han tenido. O sea que tanto, yo creo que aunque ha habido un sufrimiento mucho mayor por parte de la mujer, actualmente también hay hombres que quieren introducirse y les está costando. Entonces de esto también creo que es importante hablar, por ejemplo, con el síndrome de alienación parental, que es un hecho que sí que se ha dado y que, por ejemplo, creo que entre las 25 medidas que se pedían decían que desapareciese esto porque había sido un ataque hacia la mujer. Entonces creo que por ahí también está habiendo una desorientación un poco al final de lo que realmente se quiere, que es de que haya una igualdad tanto por parte de los hombres como de las mujeres, y creo que no es el confrontamiento lo que va a llevar a la solución. Entonces, en este sentido a mí me parecía interesante la intervención que hacía de que, ¿sabes? Que tampoco se nos olvidase que hay hombres que sí que están ahí y que quieren cambiar esta situación, pero que a veces
pues, o no sé si no se les está dejando o tienen dificultades, también existe esta dificultad. Entonces, no, porque también hay una cosa muy interesante en el sentido de que las mujeres, o sea, una mujer puede tener su zona de confort, que lo llamo yo, donde ha sido educada para responder de determinada manera y determinadas cosas, con lo cual cambiar eso y dejar paso, los cambios siempre son muy complicados. O sea, cambiar hacia cosas nuevas, lo desconocido da mucho miedo. Entonces, la subjetividad que ha sido educada en determinados parámetros seguirá durante el tiempo porque tiene su manera, es lo conocido. Entonces, dar paso a un hombre para que haga cosas cuando no se ha educado para eso es muy difícil. De hecho, para poder luchar contra la ablación del clítoris, a quien tienen que educar son a las madres, no a los padres. Se dieron cuenta las ONGs que tenían que dirigirse a ellas, a reunirlas, porque entran aquí los mitos y entran todas las falsas creencias donde si mi hija es diferente al grupo, mi hija va a ser rechazada, con lo cual si hay que hacer esto se hace, porque a mí me lo hicieron y aunque pueda ser algo malo, sin embargo me identifica con el grupo. Y eso, por ejemplo, que los pacientes tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de trabajar con ellas, ¿no? O sea, lo que te identifica con el grupo va a ser muy difícil cambiarlo, aunque a ti te produzca daño. Y aunque el terapeuta vea que le está haciendo daño. Yo veo mujeres que por su comportamiento están siendo maltratadas y ellas no son conscientes de que son maltratadas. Y hay que hacer todo un trabajo para que ellas empiecen a ser conscientes. Sí, en ese sentido, digo antes, sí que es cierto que cuando se habla de feminismo y machismo, muchas veces las machistas han sido las madres. Es decir, en el tema de la educación, nosotros hemos sido tan mujeres, con lo cual no ha habido lugar, pero en mi edad, en familias parecidas, de mi primo, ¿no? Que de mi edad, era chico y chica, ¿no? Nos llevábamos, yo 15 días con mi primo, mi prima con una de mis hermanas, y la madre, o en la casa, la chica se tenía que levantar y traer el agua para el hermano. Eso, vamos, y tampoco estoy hablando del tiempo de la prehistoria. No, claro. Una es mayor, pero no tanto. Digo, apoyando lo que estaban diciendo ahora, ¿no? Y yo, según estaba escuchando antes, me ha venido, teniendo en cuenta todo el tema que tú has introducido, del tema de lo social y que no nos podemos olvidar, y en psicoanálisis relacional de lo social, en todo esto que estamos hablando, ¿cómo encajamos algo tan de actualidad hoy día como es el tema de la violencia de género? ¿Cómo lo encajamos? ¿Cómo lo encajamos? Es decir, ¿o qué explicación? Yo te cuestiono a ti, que como entendida, o más entendida la materia, que me gustaría saber tu visión, ¿no? De por qué ¿no? Es decir, este cúmulo de mujeres muertas, yo creo que estamos retrocediendo. Estamos batiendo récord, no. Estamos retrocediendo en cuanto a lo que llevamos de año, vamos superando el número sobre otro. Los que son datos reales que está escuchando. Yo creo que con el tema del Día de la Mujer y demás, es decir, ¿cómo explicamos socialmente? Yo creo que vamos retrocediendo y yo soy partidaria de lo siguiente. A ver, en cuestión de violencia de género, en España nos hemos dormido. Dormido. Es decir, esto es como cuando las sufragistas obtuvieron el voto y ya se durmieron. O sea, entre comillas, se durmieron. Es decir, España era un país de emigrantes, no recibía inmigrantes. De repente hemos recibido inmigrantes que tienen de todas las culturas habidas y por haber. De repente estamos en crisis y como ya educación sexual en los colegios, ¿para qué? ¿Qué tontería? No hace falta. Ya todos se lo pueden ver en internet y además no hay dinero. Y para educación sexual, mira, no hace falta. Y además hay otro punto importante, que es que la sociedad, cuanto más globalizada se está haciendo, yo lo que veo es que cada vez en los subgrupos, lo que se llamaban los nacionalismos, lo que se llaman los nacionalismos, se van cerrando más. Y las sociedades cerradas establecen mucho los estereotipos como una especie de
casi defensa, ¿no? De las mujeres hacen esto y los hombres hacen esto. Y volvemos otra vez a la época en la que, digo la época que yo pensé que nunca volveríamos, o sea, porque yo hablo con adolescentes y me quedo alucinada porque les tengo que dar clase de educación sexual, digo, pues si esto lo tenían que saber ya, y hacemos en sexología, por ejemplo, hacemos educación sexual básica, pero a chicas de 18, de 20 años, de 21, que es que no saben más que hay que pintarse de rojo los labios, del color rojo, y además qué tipo de rojo y a qué hora de la noche, y el tacón, y realmente los estereotipos sexuales cada vez están, y la crisis se está llevando todavía más a la dependencia de las mujeres del hombre. Hoy, no sé si ha sido hoy o ayer, que hablaban en el Congreso de que la mujer maltratada, una de las cosas que tiene que hacer es recibir ayuda económica para no depender económicamente de su agresor, porque mientras dependa económicamente del agresor no hacemos nada. O sea, al final lo que decía Eric Fromm tenía razón, es decir, si es una cuestión de economía, es una cuestión, si a una persona le das casa y le das una economía básica, será más fácil que le des educación. Yo pienso también que podemos hacerlo al revés, vamos a dar educación y a lo mejor tenemos mejores casas y más comida. Es un poco mi teoría de la violencia, resumiéndola, ¿eh? No, pero es tu opinión, ¿por qué este aumento de la violencia? Por eso, claro, porque no la estamos atendiendo, no estamos atendiendo a las condiciones básicas. A las condiciones básicas, las mujeres cobran menos que los hombres. Si hay paro se van antes a esto. No hay educación en igualdad en los colegios. Se buscó lo de la ciudadanía, ¿cuál era? Educación por la ciudadanía, y se la liquidaron. La religión está entrando cada vez más en los colegios, y la religión, yo no me acuerdo la última vez que fui a misa, pero fui a una boda y me tuve que salir porque el cura decía unas cosas que yo decía, no, o sea, ¿en qué siglo estoy, no? O sea, las mujeres tienen que estar en casa, y hablaba, vamos, yo creo que ni en los años 50 se hablaba así, por exagerar, entonces todo aboca a la discriminación. O sea, estamos teniendo parejas de personas que vienen de culturas, como por ejemplo la cultura latinoamericana es muy machista, personas que vienen de la cultura árabe que también es muy machista, y lo normal es que me peguen poco, pero lo normal es que me peguen. Entonces todo eso no se está atendiendo. Mientras no atendamos eso, pues por eso creo yo que estamos dormidos, no nos estamos dando cuenta que España está cambiando, la sociedad española está cambiando, el perfil de personas que estamos atendiendo en consulta no tiene nada que ver con el perfil que atendíamos en los años 70, y no queremos verlo, no estamos poniendo los recursos básicos para eso, no se está haciendo. Que un poco respecto a esto que estamos comentando, creo que se plasmaba muy bien en las redes sociales el miércoles por el Día de la Mujer, toda la movilización que se veía, y en cambio el jueves, por una huelga general de educación, apenas se visualizaba nada. Y entonces esto me hacía a mí cuestionarme, pues decir un poco el origen, yo creo, de que se dé estas violencias es parte de la educación, ¿no? Y la educación pública se está atacando de una manera que obviamente es imposible para los profesores o para que vayan psicólogos o no sé, a dar charlas. Ahora mismo en esta educación pública es imposible, porque ni siquiera pueden enseñar las propias materias, no tienen tiempo, con el aumento del número de alumnos por clase, luego con el psicólogo que a veces es compartido en varios colegios, que no puede atender. Entonces todo esto al final desemboca en más violencia, ¿no? Y entonces era una cuestión que me parecía interesante, que ahora la estabas apuntando, que creo que el origen del cambio es a través de la educación, principalmente desde la infancia. Y los recursos, claro, recursos para educación. Sí, los recursos que vayan destinados para educación, y luego también con el mayor peso que se le ha otorgado a la religión, que incluso va a pasar a contar parte de la nota. Ética de ciudadanía se quita,
Entonces, al final filosofía se quita. Filosofía también. Si quitas filosofía de la la ética y la filosofía la quitas, estás quitando lo más importante. Entonces, al final es esto lo que está conduciendo. Entonces, en ese sentido sí que me parecía interesante pues abrir más horizontes, aunque sea a través de las redes sociales, a que visualicen cuál puede estar siendo el origen de la causa y no quedarse simplemente en la causa, que es muy importante luchar, pero si solo nos quedamos en esto, creo que al final no se está partiendo de la base, por decirlo así. Sí, todo lo que es la red del estado de bienestar social, bienestar de salud física y mental, se está desintegrando por momentos. Nosotros somos un colectivo privilegiado, pero no nos damos cuenta que la economía, a medida que la economía va tocándose más, el estado del bienestar desaparece. Bueno, nos hemos quedado en silencio después de esto, porque entra un poco como de frustración, ¿no? O sea, trabajamos con los pacientes y es verdad que cuando trabajas con pacientes tienen que tener un mínimo de recursos, ¿no? Si no es imposible hacer nada. Pero es verdad que la violencia, a mí me preocupa la violencia de género, pero me preocupa mucho los micromachismos. O sea, los micromachismos. Esos micromachismos donde lo estamos viendo todos los días como gotitas de agua que nadie se da cuenta, y cuando uno se da cuenta es porque sale en el telediario que han matado a una, ¿no? Pero si hiciéramos una historia de este recorrido de esa persona, veríamos que el micromachismo empezó casi desde que nació, ¿no? Tanto al hombre como a la mujer. Y eso es donde nosotros como psicoanalistas podríamos entrar a trabajar, y tenemos que estar ahí pendientes. Y con los pacientes nos pasa constantemente, con las mujeres sobre todo, y en el sentido de que ellas no son conscientes, porque el género es invisible. El género es como el oxígeno. Yo estoy respirando aquí, yo no sé qué estoy respirando, no sé si el oxígeno es bueno, malo o regular. Solo sé que si me dejáis de poner oxígeno me ahogo, y entonces digo, que necesitaba oxígeno. Pues el género es igual. Cuando me maltratan digo, ¿y por qué me maltratarán? Como decía Simone de Beauvoir, pues a mí no me pasa nada, ¿no? A mí no me pasan estas cosas como mujer que les pasan a las demás. Entonces cuando ella se da cuenta es porque otro le dice, no, pero tú eres mujer, si eres mujer es porque te pasarán las mismas cosas. Y entonces empieza a reflexionar y dice, es verdad, a mí me pasan esas mismas cosas. El género es invisible y el género por eso es tan difícil es interesante trabajar con él desde esa perspectiva, pero a la vez es muy complejo porque chocamos con nuestros prejuicios. Pues vamos a dar por terminada la conferencia de hoy, volviéndole a agradecer a Charo Castaño su magnífica exposición.